Pues al ecuador del programa hemos llegado y nos gusta sobre todo encontrarnos con músicos que nos aporten, que nos enriquezcan a nivel musical y con los que poder compartir alguna anécdota, algún chascarrillo, algún pedacito de esa intrahistoria que nos trae la música en nuestro idioma. Y para mí es un gustazo darle las buenas noches a Cristian Dorico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Hola, Cristian. muy buenas noches, Fernando. Muy bien, aquí desde Barcelona, todo perfecto. Pues hombre, a orillas del Mediterráneo, yo creo que sí, que es casi un sinónimo de la perfección. Sí, la verdad que se está muy bien. Aquí un poquito de humedad, pero se está muy bien. Bueno, vamos a hablar de un poquito de tu historia musical, vamos a entrar en tu elixir también. Y hay un montón de nombres que aparecen por tu vida, ¿no? Desde Xavi Martín, Sergi Fuentes, Daniel Ocon, que han aportado todas estas personas, bueno, Albert Guillén, bueno, un montón de gente, que han aportado todas estas personas a tu proyecto personal que en ti pensaras que no estaban como músico. Pues por ejemplo, mira, Xavi Martín y Sergi Fuentes ya participaron en mi primer disco, Zahorí, que publiqué en 2019, ¿vale? Tanto a la batería como al bajo. Y son, bueno, un par de músicos muy importantes porque son los que me suelen acompañar en mis directos, cuando hago directos con banda. Pues ellos siempre están ahí cubriéndome bien las espaldas. Luego Daniel Ocon es un amigo mío, muy buen amigo, un teclista fantástico, ¿vale? Que bueno, hablé con él y para que colaborase en el disco y colaboró aquí en este tema, en Tu Elixir, por ejemplo. Y la verdad que quedó muy bien porque es un teclista excepcional. Y luego Albert Guillén, que sale en el videoclip. Albert Guillén es un gran amigo, un guitarrista fantástico que también va a tocar en el concierto de presentación que vamos a hacer el 28 de octubre aquí en Barcelona, en el Auditorio Can Roig i Torres. Y es un guitarrista espectacular y como Daniel Ocon no podía venir al videoclip, ¿vale? Porque tenía un viaje y no podía asistir, pues en vez de llamar a otro teclista, digo, ¿por qué no le damos otro toque y le buscamos otro guitarrista? Entonces por eso vino a tocar Albert Guillén. Sí. Ahí está esa historia. Bueno, arrancas en el año 2018 tras estar en varios grupos y tal con tu proyecto en solitario y llega Zahorí en el 2019, si mal no recuerdo. 2019, se ha pasado mucho tiempo ya, ¿eh? Sí, hasta pandemia de por medio, que fíjate, ¿quién te iba a decir que en el 2019, con la ilusión de tener un disco debajo del brazo, pues llega una pandemia y te deja sin poder presentarlo a lo mejor como tú querías? Sí, bueno, la verdad que me pilló, a ver, ahora te hablo un poco de memoria. Si no me equivoco, me pilló que pude hacer conciertos de presentación y pude hacer algunos conciertos y tal, ¿vale? Pero luego ya sí que pues queremos hacer una gira de verano y tal, ir un poco por la península a tocar y tal, y entonces se tuvo que posponer, porque eso sí lo recuerdo, que se tuvo que posponer bastantes cosas por el tema de la pandemia, ¿sabes? Pero sí. Sí, ¿cómo hace uno cuando...? Porque hubo mucha gente que se puso a hacer conciertos virtuales. No sé si fue tu caso, que hiciste conciertos desde tu casa, lo transmitiste en streaming o ¿cómo hiciste? Sí, realmente yo vivía con mi expareja, que era músico también, y la verdad que hacíamos bastantes conciertos. Hacíamos bastantes conciertos en streaming. Y luego también nosotros vivíamos en una casita y tal, y teníamos alrededor bastantes vecinos, y a veces hacemos hasta conciertos en directo para los vecinos. O sea que nos quitamos un poquito el mono de tocar, conseguimos quitárnoslo. Sí. Oye, qué maravilla, ¿no? La verdad que sí. O sea, pese a los momentos difíciles que vivíamos, la música la verdad que nos salvó. Porque, bueno, de hecho, yo este nuevo disco lo compuse durante la pandemia. Este nuevo disco que voy a publicar lo compuse durante la pandemia, o sea que... Ahora hablaremos de pandemias. Sí. Bueno, oye, ¿qué te pasa a ti con la I latina? Porque tienes ahí un corte que se llama Desde mi galaxia, con Y galaxia, pero también Tu Elixir con Y en el elixir. Curiosamente la Y en el catalán no se usa, ¿verdad? Sí, mucho como I. No se usa, pero curiosamente cuando escribía los temas en los bocetos y tal, ¿no? Que tenemos todos los músicos en las hojas y tal. Sí. Lo empecé a escribir con Y, ¿vale? Yo sé que se escribe con I latina y tal, y lo empecé a escribir con Y. Entonces, a la hora de publicar el CD,
digo, pues así se va a quedar. Y lo dejé con Y La Y, los dos. Ajá. Tanto desde Mira Galaxia como tu Elixir, no sé, digo, para que se vean un poquito diferentes, ¿sabes? O que llame un poco más la atención. Pero fue por eso, porque al principio lo empecé a escribir así, no sé si por un error o porque no me di cuenta y tal, y digo, pues así se queda. Pero o por escribir rápido, que a lo mejor muchas veces también pasa, ahí hace un garabato. También. Sí, tienes razón. Bueno, ¿de qué nos habla tu Elixir? Porque sí que hay una base ahí de funk bastante clara. Sí. Y ahí hay mucho incluso de sonidos que recuerdan a grupos como Red Hot Chili Peppers, pero cuando tú te pones delante del papel a empezar a trazar lo que va a ser esa canción, ¿cuáles son esos primeros pasos que tú quieres que la canción dé? ¿Cómo nace la canción y cómo fluye después cuando estás trabajando en ella? Pues sí, por ejemplo, yo a la hora de componer, normalmente compongo siempre primero lo que es la armonía. Luego suelo componer melodías, aunque a veces cambio, ¿no? Pero luego suelo componer melodías y luego por último la letra. Entonces es una armonía bastante sencilla porque camina casi todo el tema encima de un acorde mayor séptima, que aunque voy añadiendo algunas notas y tal, pero el tema camina bastante ahí, ¿vale? Y luego busqué una melodía así bastante pegadiza. Y luego a la hora de la letra, pues estuve pensando en mujeres que han pasado por mi vida, ¿no? Pues un poquito para hablar de ello. Un tema así un poco picante, con una letra un poquito picante. Sí. Un poquito, ¿no? De mis relaciones así más íntimas, ¿no? Con alguna persona que ha pasado por mi vida. Entonces hablo un poquito de eso. Y como persona, ¿qué sientes al enfrentarte del lado de cantautor a esa parte de tu pasado que a lo mejor pues eso ya pasó o que no te gusta recordarla mucho? ¿Cómo te sientes al volver atrás como persona cuando afrontas esa visión desde el punto de vista creativo? Pues bien, realmente bien. O sea, ten en cuenta que mis canciones, la gran mayoría, o sea, yo te diría prácticamente todas hablan de cosas que he vivido o que me han pasado. Entonces hay algunas que no son tan buenas, ¿no? Por ejemplo, en el anterior disco tengo algún tema que habla del desamor, de relaciones, por ejemplo, con alguna pareja que me ha ido bien, o tema de drogas, por ejemplo, ¿no? De momentos en la vida sobre eso. Pero bueno, es algo que forma parte de la vida, no sé, el pasado es. Entonces, hayan sido más duros o menos duros, yo creo que está bien y que estén ahí en las canciones y ya te digo, tampoco tengo problema por ello. Te iba a preguntar si es un ejercicio para cerrar heridas o esas se cierran ya y se pasa a otra cosa. Sí, yo es que las cierro rápido las heridas. Soy de cicatrización rápida. Así que ya te digo, en eso no tengo problema. Sí, ya, o sea, las escribo pues no sé, para contar mis vivencias también porque creo que a la hora de escribir es importante saber uno de lo que habla, ¿no? Entonces, si lo has vivido tú en primera persona, claro, bastante real a la hora de poder eso, transmitir al público lo que quieres decir. Bueno, pues hemofilias emocionales aparte, vamos a hablar de Desvanecidos, que es el EP en el que estás trabajando, que va a ver la luz en octubre. Cuéntame qué nos vamos a encontrar en ese trabajo, además de nuevas canciones. Pues bueno, va a ser, ya te digo, un disco con una base funk, rock, ¿vale? Pero también con por ejemplo, el primer corte, que es 24/7, que me salió un tema bastante latin rock, ¿vale? Un estilo así Santana y tal, ¿vale? Y la verdad que es un EP, pues yo creo que muy currado, que compuse durante la pandemia y que tiene temas, la verdad que pienso yo que muy buenos. El primer single fue 24/7, como digo, un tema muy latin. El segundo single ha sido Tu Elixir, un tema muy funk. Y luego pues nos quedan cortes como Espuela, como Desde mi Galaxia, que hemos hablado antes por lo de la Y. Sí. Y luego un tema también representativo del disco que se llama Desvanecidos, que saca, bueno, que saca el título del disco. De ahí saqué el título del disco, del EP. Yo no sé si peco de presuntuoso al decir que Desde mi Galaxia, que es una canción que habla de ansias de libertad y de estar uno atrapado dentro de... Yo no sé si es el tema más explícito
de los escritos durante la pandemia por esas circunstancias, precisamente, porque estábamos encerrados y no podíamos salir a ningún sitio. Sí, realmente es que Es eso, ¿no? es esa sensación de que, bueno, la gran mayoría de personas nos sentimos atrapados durante unos meses en nuestra propia casa. Total. Y habla sobre eso, de sentirte atrapado. Yo, por ejemplo, vivía en una casita que veía el mar, lo veía muy a lo lejos, ¿vale? Pero lo llegaba a ver. Y entonces hay una de las frases de la canción que dice: sueño con el mar que hay tras mi ventana. Las aguas más profundas son las que me embriagan. Entonces, no sé, eso lo escribí en mi habitación, viendo ¿sabes? Mirando por la ventana, que no podía disfrutar del mar. A mí es una persona que me gusta mucho. Me gustaba ir a caminar y tal, no por la playa. Pues no podía hacerlo. Entonces habla sobre eso, de sentirte atrapado en una cárcel, pero que es tu propia casa. Sí, transmite eso. Sí. Oye, Cristian, cuando te pones a escribir, cuando te pones a echar un vistazo a las canciones que has escrito, a las canciones que se han publicado y que todavía no nos han llegado, incluso esas, ¿qué temas más o menos son los más recurrentes que tú utilizas para contar historias? Aparte del amor, el desamor. Pues mira, si hago un repaso así de mi discografía y de temas que todavía no han visto la luz y que los toco en los conciertos, pero que todavía no han sido grabados, pues un tema así recurrente, hablo bastante sobre las drogas. Es un tema que suelo hablar bastante. Luego también hablo un poquito sobre, bueno, no temas políticos, pero sí un poquito sobre la sociedad y tal, sobre cosas que nos atañen así más cercanas, sobre confrontaciones con personas o cositas así, pero así un tema recurrente quizá podría ser sobre las drogas. Suelo hablar bastante en mis temas. Sí. Bueno, no haciendo apología sobre ellas, ¿no? Pero sí, no sé, hablando sobre ellas. Bueno, el mundo de Estupefaciente ha dado muchas canciones y casi hay texturas sonoras absolutamente narcóticas. Sí, totalmente. Sí. Y también, pues eso, muchas hablan sobre emociones, sensaciones, como historias que me han pasado, ¿sabes? Historias en mi vida que me han pasado, no sé. Hablan sobre eso. Sí. A lo mejor es un poco pronto para decirlo, pero ¿cómo has pensado en defender Desvanecidos en conciertos cuando llegue el momento de moverse por escenarios? Pues bueno, tenemos la banda base, somos un power trío, ¿vale? Somos batería, bajo y yo guitarra y voz, guitarra eléctrica y voz. Pero luego, por ejemplo, para la presentación que voy a hacer aquí en el auditorio de aquí de Barcelona, o sea, en el Can Roig i Torres, voy a contar con otro guitarrista más, con Albert Guillén, que antes hemos hablado de él, perdón. Y voy a contar en un formato cuarteto. Lo que pasa que también en algunos temas también habrá invitados de lujo, ¿no? Que acompañarán. A lo mejor en algún tema somos 5 o 6 personas, ¿vale? 5 o 6 músicos. Pero ya te digo, la banda base para movernos y tal, somos un trío, ¿vale? Y luego, pues en concierto de presentación seremos 4 músicos estables durante todo el concierto. Genial. Cristian, ¿dónde estás en redes sociales? ¿Dónde puede la gente hacer clic en me gusta o en seguirte para ir viendo toda la información? Pues mira, como decimos en nuestros conciertos, estamos en todas. Estamos hasta en Tinder, hasta en Wallapop, estamos en todas. Por si se tercia algo, ¿no? No, hablando en serio, estamos estamos en todas realmente, pero bueno, esto es así para el tema de mi música, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Bandcamp, en SoundCloud, en todo. Nos pueden encontrar pues Cristian Dorico Music, o simplemente buscando en Google, que tengo mi ficha de artista, me pueden buscar como Cristian Dorico y ahí salen todos los enlaces a mis redes sociales y pueden buscar los siguientes conciertos, siguientes temas, o sea, promociones, todo. Absolutamente todo. Ahí está. Pues Cristian Dorico, ha sido un gustazo conocerle, saludarle y acercarme a su música. Igualmente, Fernando, ya te digo, ha sido un placer estar en tu programa y muchas gracias por todo. No, a ti, que sean más veces las que tengamos la oportunidad de charlar. Hombre. Porque será señal de que tienes muchas más historias que compartir. Y tanto que sí. Esperemos que sea dentro de poco. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, Fernando, otro para ti. Cuídate, hasta luego.
ya sabes qué pedir.